Como serpiente yo te enredé, entre mi garra yo te agarré. Ahora me baño en champán rosé. Well, you hold on to the words that I say, and I think I'd be the first if you stayed with me. ¿Qué onda, personas, monstruos, mis niños y niñas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellín. Mi nombre es Juan Carlos Medellín y el día de hoy les tengo un invitado muy especial. La primera vez que tuve la oportunidad de grabar con él, terminé el podcast diciendo que era mi nuevo invitado favorito y este es el tercer episodio en el que lo tengo como invitado. Yo creo que es el primer invitado que tengo en el podcast 3 veces. Entonces, por favor, ayúdenme a recibir desde sus hogares al señor Emanuel Kutolik. Tricampeón. Sí. Rompiste récord. Tengo varias personas que han estado 2 veces, pero... Wow, ese es un gran honor. No, y la razón por la que creo que es tan importante tenerte es por el valor que estás brindándonos. Gracias. El episodio pasado hablaste acerca del intercambio en cuanto a las relaciones que tienes y el intercambio que haces con el mundo y cómo la abundancia en intercambio atrae a tu vida más abundancia. Entonces, si no han visto ese episodio, vayan a verlo. Vayan a ver el primer podcast que grabé con Emanuel, en el que también nos fue soltando varias joyitas y nos cayeron muchos 20s. Hoy haré, creo que referencia a algunas cosas que dije en el primer episodio en el que estuve contigo, así que también véanlo. Creo que lo vas a poner acá. Sí. Si no, en algún lugar estará, si no está debajo de nuestras señas. O aquí. Estoy aprendiendo a editar, entonces luego me la ponen complicada. Pero... Aquí. Véanlo porque haré algunas referencias de ese primer podcast que hicimos porque creo que el tema de hoy es muy importante. Y yo quería que tocaras este tema porque a mí me cambió por completo muchos de los conceptos que tenía en mente. Sabía y vivía la vida como un juego, pero nunca había podido explicarlo tan claramente como lo escuché de tu parte. Entonces, estoy seguro que a muchísimas personas les va a caer el 20 o muchos 20s con este episodio. Y bueno, antes de empezar, vamos a cambiar de perspectiva. Unas gafas impresionantes. Lentezukis. Lentezazos. Padrulcísimos. No, paps. Wow. Creo que me voy a echar todo el episodio hablando así, mi rey. ¿Cómo dice? Excelente. No, hablando de juegos. Tenemos una Y-Wing. Una Y-Wing, ¿tú la armaste? Sí, completita. 3 días. ¿Consideras que los Legos son un juego? Sí, claro. Sí. Muy interesante. Realmente creo que todas las actividades humanas se podrían catalogar de alguna forma como un juego. Y de eso se trata el episodio de hoy, creo. O sea, que entiendas cuáles son los elementos de un juego para que puedas ganar cualquier juego, incluyendo el juego de la vida. Y dejes también de jugar juegos muy pendejos en los que a veces nos metemos. ¿No? Esa es la intención. Así es. Entonces, ¿por qué? Si se dan cuenta, la verdad, mucha gente o en muchos lugares se dice el juego de la vida. Y creo que el primer punto que hay que entender es por qué la vida sería un juego. Porque a veces la vida no se siente un juego. Y si fuera un juego, se siente un juego espeluznante a veces, ¿no? O sea, porque hay pérdida, hay dolor, hay golpes, literal puedes perder un brazo, una pierna, alguna extremidad o tener una enfermedad y dices, güey, ¿cómo podrías decir, en qué cabeza cabe decir que la vida es un juego cuando me la estoy pasando tan mal, cabrón? Pero es que, fíjate, o sea, la verdad es impresionante como si lo ves desde ese punto de vista, y para eso hay que ponerse lentezukis, para cambiar el punto de vista, es que, güey, o sea, cualquier deportista profesional está arriesgando su físico considerablemente por ganar un evento que igual y dura 2 horas, por el cual sacrificó y entrenó
4 años, 10 años, 12 años, y por el cual entrena 8 horas al día y hace una dieta estúpidamente restrictiva para alcanzar una meta que ¿cuánto dura? ¿Minutos? A veces. Y que en realidad en el gran esquema de las cosas es totalmente irrelevante, pero Totalmente. al mismo tiempo le da propósito a su vida Claro. el poder decidir que iba a jugar ese juego. Y alcanzar esa meta, Ujú. ¿no? Y entonces ahí te das cuenta como sí, efectivamente la vida es los juegos son un reflejo de lo que ocurre en la vida, porque un futbolista profesional arriesga la pierna en una barrida y un boxeador, ¿no? Arriesga el físico, cualquier deporte que tenga el más mínimo contacto arriesga una lesión y los que no tienen contacto arriesgan una lesión. Entonces, también en un juego escogido por alguien que nadie lo obligó a participar en esa disciplina, está pasando por sufrimiento, dolor, lesiones, enfermedades, no pérdidas. Son las mismas cosas que pasan en el gran esquema de la vida de una persona. Entonces, claro que un juego tiene los mismos elementos que la vida. Y la mejor forma de entender un juego, o qué hace un juego, qué sería un juego por definición. Y un juego está conformado por es mejor entendiéndolo como un triangulito. Aquí podrías poner una animación de un triángulo así como Illuminati. Bien. Triángulos. No, pero fuera de broma, es un triángulo porque sin uno de los lados que lo conforman no existe el juego. Y ese triángulo es propósitos en la cúspide, libertades y barreras. Ese es el triángulo de juegos. Es un triángulo porque no puedes tener un juego sin propósitos, un juego sin libertades y un juego sin barreras. O sea, con que uno de los elementos no esté presente, el juego deja de ser juego. O sea, de verdad, imagínense, un partido de fútbol en el que ninguno de los dos equipos tiene el propósito de ganar. No haría nada. O sea, estarían literal ahí parados. Uh-huh. Pues no sería un juego, ¿verdad? O un juego en el que hay libertades absolutas y entonces cualquier jugador puede agarrar el balón con la mano y el otro puede llegar y darle un puñetazo en la nariz y sería un caos. Es anarquía absoluta y no habría juego. O sea, literal, acabaría. Y el otro ejemplo en donde las barreras son demasiadas, o sea, un Barcelona Atlético San Pancho después del 52-0, ya nadie estaría en el estadio. Uh-huh. Dejaría de ser un juego. ¿Crees que en el propósito también debe haber un rival? No necesariamente. O sea, obviamente se entiende mejor esta analogía cuando se compara en un juego de algunos de los juegos que jugamos, pues sí, efectivamente tienen un rival. Pero no. En la vida, afortunadamente, el propósito no tiene nada que ver con un rival. Y eso es algo muy bonito de otro de mis mentores, porque me gustaría tomar este paréntesis nada más para dar crédito. No crean que yo inventé esto de los juegos. Esto yo lo aprendí del señor L. Ron Hubbard. Y esto que voy a decir es de Grant Cardone. 10X, baby. Great Cardone, baby. Cardone. Y Cardone lo que dice, y creo que tiene mucha razón, es que lo hermoso del éxito es que no depende, o sea, no se acaba, no es una comodidad del mundo que se acaba, no es como, es que se va a acabar el oro, ¿no? O sea, el éxito es algo que se crea y entonces lo puedes tener tú y lo puedo tener yo y lo puede tener el de enfrente y no depende, o sea, no porque yo tenga éxito entonces tú no tienes éxito. Normal, es más, haciendo referencia al episodio anterior en el que estuve del intercambio, es justamente de lo que estábamos hablando. Si tú das el intercambio y tú me das a mí el intercambio, yo te doy el intercambio, es éxito para los dos o es éxito para todos. Entonces el éxito es hermoso porque es algo que se puede crear y que no depende de que otro pierda. A veces nos han enseñado eso.
nos han enseñado porque comparan con un juego como el fútbol en el que alguien pierde y alguien gana. Pero el éxito no es así. Yo puedo ganar, tú puedes ganar, todos podemos ganar. Everybody gets a laptop. ¡Woo! Oprah. Pero no, o sea, en el juego de la vida, el propósito no necesariamente incluye un rival. Y una barrera no necesariamente es un rival. También eso es importante aclarar. Creo que la barrera puede tener puede tener que ver con el rival, pero también tiene que ver con las reglas del juego. Tienes que saber por supuesto, cuáles son las reglas del juego. Y creo que antes de jugar cualquier juego, llegas a casa de un amigo y te dicen, vente, vamos a jugar juegos de mesa. Sacan un juego de mesa que no conoces. ¿Qué es lo primero que se hace cuando sacan un juego de mesa que no conoces? Aquí están las reglas. Se estudian las reglas. Porque si no, no vas a poder tener un juego. Porque vas a infringir en libertades, en demasiadas libertades, y se va a acabar el juego. Entonces, ese balance justamente de mantener ese triángulo, digamos, equilátero, eso es lo que le da a un juego su calidad de juego. Y eso es lo que lo vuelve divertido para ti, para tu vida. Si hay demasiadas barreras, es imposible, ¿no? Pero aquí está la trampa de esta sociedad. Puede haber demasiadas libertades. Y si tú solo te enfocas en las libertades, estás deshaciendo el juego, ¿ok? Hay mucha gente, y más en esta sociedad que ahorita se está volviendo defensora de la opresión. Buscan la libertad absoluta y no se dan cuenta que la libertad total, ustedes imagínense una libertad total. ¿Qué tiene? O sea, si yo te hago que te imagines una libertad total, absoluta, ¿qué te viene a la mente? Caos puro. Anarquía. Sí. O un estático. A mí, cuando yo pienso en libertad absoluta, me imagino yo flotando en medio del espacio. Sin poder hacer nada. Sin nada que hacer, porque ya soy libre de todo. Imagínate ser libre de todo, porque de todo es del tiempo, del espacio, de la materia, de la energía. Claro. Yo soy libre de todo, entonces estoy en la nada, güey. Esa es o sea, no hay peor prisión que esa. Y qué chistoso que toques este punto, porque vamos aprendiendo el juego y vamos aprendiendo los extremos del juego conforme vamos viviendo. Cuando yo empecé en mi negocio, mi propósito, mi sueño, si me lo preguntabas, era tener libertad. Claro. Y para mí en ese momento libertad era hacer lo que quisiera hacer, cuando lo quisiera hacer y cómo lo quisiera hacer, con quien lo quisiera hacer. Y adivina qué, logré la libertad. Y me di cuenta que esa no era libertad, que ese era libertinaje. Claro. La libertad real tiene mucho más que ver con las barreras, sí, que con el solo hacer lo que quiera hacer, cuando lo quiera hacer, como lo quiera hacer. Por supuesto, porque eso no es libertad por definición, porque la libertad no es un concepto que puede existir sin la barrera que la impide. No puedo ser libre de este muro que tengo atrás de mí si el muro no existe. Simplemente estoy. Si este muro no está, no soy libre del muro, solamente soy. Estoy en algún lugar que no tiene un muro. Para yo poder ser libre tiene que haber una barrera. Entonces solo hay libertad entre las barreras. Esa es la realidad. La realidad es que solo hay libertad entre barreras existentes. Y la magia ocurre ahí. Admiramos a aquellos que logran tomar sus libertades y hacerlas brillar entre las barreras. Alcanzar sus propósitos a pesar de las barreras y hacen relucir sus libertades. ¿Y qué son tus libertades? Es tu fuerza, tu conocimiento, tus amistades, tu capacidad de aprender. Y fíjate, la verdad, o sea, aquí me gusta ponerme un poco espiritual, pero esto es lo que yo creo. Si te acuerdas, en el primer episodio, al final cuando me preguntaste, dije que yo me consideraba un ser que era igual a todos, pero único. Y creo en eso. Creo que todos tenemos las mismas libertades, porque todos podemos aprender. O sea, de verdad hay muy pocas
es un porcentaje muy pequeño de la población que desafortunadamente tuviera algún tipo de discapacidad o accidente en el que ya físicamente les sea imposible aprender. Pero de nacimiento, la mayoría de nosotros tenemos la capacidad de aprender. Todos tenemos la capacidad de comunicarnos. Tenemos la capacidad de relacionarnos con otros. Todos esos son libertades. Y esa la tienes tú y la tengo yo y la tengo el de enfrente. O sea, eso no me lo dio alguien en especial. Eso yo nací con eso y tú naces con eso y cualquiera nace con eso. Porque de verdad, hasta un sordo o un mudo tiene la capacidad de comunicarse y tiene la capacidad de aprender. Y si explota esas libertades, empieza a ser libre entre las barreras. Es libre dentro de las barreras. Dentro de las barreras, que pudiera ser hasta una, ¿cómo se dice? Disability, una incapacidad. Uh-huh. Y la verdad es que, si te das cuenta, la gente que a veces es más feliz son aquellos que tienen una discapacidad y la aprendieron a superar y son increíblemente felices a pesar de... Porque claro, uno es feliz cuando alcanza una meta a pesar de las barreras, utilizando sus libertades. Ese es el tema del triángulo de juegos. Y bueno, ahora les quiero compartir cómo usar ese triángulo. Porque lo primero que hay que entender es que tiene esas partes, pero bueno, luego ahora cómo haces las partes. Les dije que este podcast iba a ser sobre cómo usas esto para ganar cualquier juego. Y la clave está en el propósito. El propósito marca el juego. Realmente de ahí empieza. Y si tú quieres ver a alguien desdichado, a alguien que sufre, a alguien que tiene ansiedad, a alguien que tiene depresión, a alguien que de verdad la está pasando mal, normalmente... Si tú estás pasando por un momento así, te lo digo, de verdad vean el primer episodio en el que yo hablé de ese momento de mi vida. Pero si tú estás pasando por algo así, quiero que en este momento te hagas esta pregunta. ¿Tienes un propósito que valga realmente la pena? ¿Tienes un propósito lo suficientemente grande? Que sea un sueño tan grande que cambiaría tu vida si lo alcanzaras. ¿Tienes un propósito así hoy? ¿O lo abandonaste hace mucho tiempo? ¿O nunca lo has tenido? Y esa es la realidad de la depresión y de la ansiedad. Eso es lo que nadie te dice. La realidad de la depresión es que no tienes un propósito que para ti vale la pena. Es la única razón por la que uno está deprimido. Es que no me puedo parar. Güey, si tu casa se estuviera incendiando, en chinga encuentras la fuerza para pararte de la cama de la cual no te has podido parar, claro, y salir de ahí. Y créeme que en ese momento no vas a tener ansiedad. Y en ese momento no vas a estar deprimido, vas a estar cagado de miedo saliendo y buscando una puerta para sobrevivir. ¿Por qué? Porque el propósito es lo suficientemente grande como para desconectar cualquier pedo mental que traigas y ponerte en marcha. Entonces ese es el primer punto para ganar el juego de la vida. Es que tu propósito, o tus propósitos, porque puedes tener varios, sean lo suficientemente grandes como para que el juego sea interesante. Porque qué hueva ver un juego que no te causa interés. Puta madre, cuando el partido es súper cerrado y los dos equipos ya no tienen nada que perder y los dos ya calificaron y juegan con las reservas, pinches partidos de hueva que nadie ve, güey, ¿o no? Sí, claro. Entonces tú estás jugando en tu propia vida un partido así de hueva, puta, claro que no vas a tener interés ni tú, cabrón. Ya dejan los demás, Es que nadie me ayuda, güey, porque tu juego está de hueva. Uh-huh. Claro que nadie te ayuda, está de hueva. No es nada interesante como para que los demás te empiecen wow, ese juego está padrísimo, yo quiero ayudar a ese cabrón. Yo quiero ver su partido, yo lo quiero ver ganar. Quiero ver cómo le hace. No, ese juego está demasiado de hueva.
Entonces, ¿no? El amigo que ya regresó con su ex 7 veces, güey. Sí, ya. Ya, güey. Ya sabemos cómo va a acabar ese partido. Ya para que lo veo, güey. Ya lo vi 7 veces. Te meten 10 goles, güey. ¿No? Prefiero ver el americano hoy. Se está poniendo muy real esto. A quien le cayó, le cayó. Hijo, ¿no? Cosas fuertes de la vida. A eso viene en este podcast, no se hagan pendejos. Entonces, bueno, ese es el primer punto. O sea, tienes un propósito que realmente vale la pena. Y ahí déjenme decirles, de verdad, yo sé que nos hemos encontrado gente a veces en nuestro camino que está ahí para aplastar tus sueños. Es una barrera. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que esa persona, que a veces puede ser un papá, a veces puede ser alguien súper cercano, un hermano, un amigo, es una barrera. Y entonces nos los tomamos en serio, o sea, dejamos de ver la barrera por lo que es. Y en lugar de verlo como algo más que voy a tener que superar para alcanzar mi meta, lo vemos como, esa es la verdad. Y entonces mi sueño de ser astronauta ya es demasiado estúpido. Porque ¿quién se hace astronauta en México, güey? ¿No? O piloto. Son choferes de avión y entonces ya no quiere ser piloto. Estoy diciendo puras cosas que me dijeron ellos. O sea, si se oye muy sincero esto es porque me pasó. Y ahora no soy piloto cuando quería ser piloto, pero bueno, ese es otro punto. No caigan en lo que yo caí. Es una barrera. Que tus papás no quieren que estudies eso, que tus papás no crean en tu arte. O sea, es parte del juego, es una barrera más. Y si lo ves así, se vuelve emocionante. ¿Cómo? Oh, puta madre, güey. Ahora vas a ser un artista en el que nadie creyó. Te vamos a escribir una pinche película cuando lo logres. Son las mejores, las del Underdog. Sí. El Underdog es las mejores historias de Hollywood. Definitivamente. Entonces velo desde ese punto de vista. Son barreras. Vas a ser más chingón cuando las superes. ¿Cómo las superarías? ¿No? O sea, y fíjate, si haces ese ejercicio mental de, bueno, ¿cómo supero a un papá que no me apoya? Automáticamente viene la acción. Automáticamente tu mente empieza, puta, bueno, a ver, si no me apoya mi papá. Wow. Estamos haciendo un break instrumental para escuchar a un brother que piensa que así se conquistan morras. Está jugando un juego medio chafa. Medio chafa. Chale. Bueno, entonces, si tengo un papá que no me apoya, pues ¿cómo voy a superar esa gran barrera, güey? Y automáticamente empiezan a nacer ideas. Bueno, a ver, podría ser esto, podría ser el otro. Ya nada más que estés pensando en ideas, ya es mucho mejor que estar tirado en tu cama llorando. Entonces, si te das cuenta, en cuando empiezas a ver que cuáles son las barreras del juego, marcar bien tu propósito y qué libertades tienes, empieza a haber acción y empieza a haber movimiento y empieza a haber felicidad, empieza a haber vida. De eso se trata. Porque además, les voy a dar un secreto. Los seres, o sea, nosotros, no podemos estar sin juego. Porque si no, estás muerto. No juego equivale a no acción, que equivale a muerte. Entonces tu instinto de supervivencia hará que juegues un juego. Y si no lo quieres jugar conscientemente y poner tú el propósito, vas a empezar a jugar juegos inventados. Y déjenme decirles, esos juegos inventados no son inventados por otros. Lo que pasa es que el olvido, la no atención, son parte del juego, ¿ves? Es un elemento del juego. El olvidar cosas es un elemento con el que un juego puede ocurrir, ¿no? Porque si no sabrías todo, güey, y lo vas a ganar 100% y entonces serían demasiadas libertades y entonces no habría juego. Entonces, para poder jugar un juego tienes que olvidar algo, ¿ves? Y ese olvidar algo podría ser que tú lo creaste, papacito. Y entonces tus juegos se empiezan a volver
pelearte con tu pareja todos los días, tener problemas en el trabajo, ser pobre, no hacer dinero, enfermarte. Güey, la enfermedad crónica puede ser un juego impresionante. Puede ser un gran juego. Los que conozco a algunos que juegan ese juego y es... Güey. Hoy tienen gripa, mañana les duele la muela, pasado mañana tienen migraña y en 3 días se les rompe el dedo chiquito del pie. Sí, güey. Y deja ese, ¿eh? O sea, hay hasta cosas más serias. Hay mucho más fuertes, pero... Sí. Aquellos que tienen cáncer y no se mueren en el tiempo esperado, güey, están jugando un gran juego. Y están involucrando a otros en ese juego. ¿No? Porque, güey, el que le da cáncer y se muere a los 3 meses, ok, le dio cáncer. El que, no mames, tiene cáncer y estaba terminal y tiene 12 años arruinando a toda su familia y no se muere, güey, ese yo ya consideraría otra cosa. ¿Ves? Hay juegos muy macabros. Se puede volver el juego a arruinarle la vida a otra persona, ¿no? ¿Cómo friego a otros? Y entonces empiezas a jugar unos juegos muy locos, muy, muy locos, que supuestamente no escogiste tú, que es la circunstancia, son la sociedad, la opresión social. Güey, ese es un gran juego que se está jugando hoy en día. Ser oprimido. Todo el mundo está oprimido ya. Sí, pero es un gran juego, ¿verdad? Claro. Porque además como no se puede acabar el juego, porque no hay un contrincante real, entonces, pues, güey, es un juego no acabar. Y por eso lo juegan. Porque como no tienen ningún otro juego que ellos estén creando que tenga un propósito real, pues entonces juegan que es eterno, que es ser oprimido siempre. Y es increíble porque entonces ahí nos tienes a los demás y les das algo que solucionaría y terminaría el juego y no lo quieren. Ahora ahí entra otra postura de el jugador y es... bueno, eso es fácil para ti porque tú ya encontraste tu propósito. Pero yo no tengo propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Lo encuentras o lo creas? Lo creas. El ser no tiene un propósito básico. Quien les haya dicho la mentira de que no, es que tú tienes un propósito dentro de ti que tienes que encontrar, it's bullshit. Libre albedrío, ¿cómo se dice? Siempre se me... Sí, libre albedrío. Albedrío. Siempre se me... 30 minutos después, siempre me atoro con eso, güey. Libre albedrío significa libre albedrío. Es absoluto. Dios no hace las cosas a medias. Es absoluto. Eso incluye el propósito. ¿No? Sí. Porque si él ya tuviera el destino, las estrellas, sería Dios, destino, claro. Ya te hubiera puesto un propósito, entonces no sería libre albedrío, porque tú ya tienes un propósito que alguien te marcó. Tú como ser no tienes un propósito básico. Deja de buscarlo y crea el tuyo. El que quieras. Puede ser un propósito de 24 horas, puede ser un propósito de una semana, puede ser un propósito de una vida, puede ser un propósito de 300,000 años. Yo quiero que digan mi nombre 300,000 años en el futuro. Ese es un propósito largo. Va a requerir una gran cantidad de acción. Y te va a tener entretenido un muy buen rato. Y eso es padre. No hay cosa más horrible en esta vida que no tener un propósito. Sí, literalmente no hay peor cosa en la vida que no tener un propósito. Yo en lo personal me acuerdo perfectamente el momento en el que mi propósito cambió en mi negocio y creo que gracias a que cambió ese propósito, adopté un nuevo propósito, hoy sigo haciendo mi negocio con la misma pasión que hace 7 años. Claro. Y me acuerdo perfecto del momento porque empecé, como les mencioné anteriormente, buscando la libertad. Y la libertad para mí era ganar la cantidad suficiente de dinero para ya no tener problemas económicos y poder entonces vivir la vida a mi manera. Y eso cambió cuando alcancé cierta libertad económica. Me acuerdo que estaba con uno de mis mentores y se empezó a burlar de mí. Porque me empezó a decir como, actúas muy raro, caminas muy raro, te veo muy raro. Te veo actuando como alguien que cree ser bueno
en lo que hace. Te veo actuando como un buen distribuidor. Wow. Así me dijo. Y entonces yo, ¿de qué hablas, bro? Si soy un buen distribuidor, vamos muy bien. Digo, sí, ese es tu problema. Que tú te ves a ti mismo como un buen distribuidor. Uh-huh. Y yo te veo a ti como alguien que forma parte de la junta directiva de una empresa de $1,000 millones. Wow. Y en ese momento cambió mi propósito. Dejé al lado el propósito de ser un buen distribuidor, uh-huh, y hago el negocio porque quiero formar parte de una empresa que factura $1,000 millones al año. Sí. Entonces, ese propósito, ese juego puede sonar tonto, pero es un juego que me emociona, es un juego interesante, es un juego que va a cambiar muchos mundos. Claro. Y seguramente también dentro de ese juego está el cambiar la vida de otros, el ayudar a otros. Cuando un propósito empieza a valer la pena, normalmente te das cuenta de que involucra a más gente. Que no es un tema solamente para ti, uh-huh, ¿no? Siempre viene acompañado de una expansión grupal, digamos, ¿no? Claro. De alguna forma. Entonces, pues sí, eso es la primera pregunta que te tienes que hacer. Ese propósito. Que te valga madre. ¿Qué propósito es? Si a ti te ilusiona ser pianista, cabrón, sé pianista. Si quieres ser el mejor boleador de zapatos del planeta, sé el mejor boleador de zapatos del planeta. No importa qué propósito sea, que valga la pena para ti. Porque al final, güey, al único que le tienes que rendir cuentas es a ti mismo. Y está muy cabrón llegar a... Ahora, no sé si viste que se puso súper de moda este filtro de los TikToks de cómo te ves viejito. Güey, la gente está entrando en pánico. Sí, vi a Jared Leto. Sí, la gente está entrando en un pánico tremendo. Porque obviamente pues te confronta con una realidad que es que todos vamos a llegar a la vejez. Entonces, aprovechando ese tren, güey, pregúntate si cuando llegues ahí vas a voltear a tu vida y vas a decir, ay, wow, qué chingón. O vas a estar contando los días para morirte porque te la pasaste del carajo. Y lo único que depende es si tu propósito valió la pena. Güey, volviendo al tema de los atletas, un atleta olímpico se mata 4 años por una prueba que dura 15 segundos. 15 segundos. 4 años. 4 años de no tomar, 4 años de no ver a sus amigos, 4 años de tragar impecablemente, 4 años de hacer ejercicio 8 horas al día, 4 años de lesiones por 15 segundos de satisfacción. ¿No? Entonces, eso es lo poderoso de un propósito. Imagínate, o sea, te sientes hoy deprimido, sientes que no te puedes mover, te sientes estancado. Güey, ponte un propósito que sea tan grande como para que 4 años te despiertes todos los putos días a las 5 de la mañana, entrenes 8 horas, tragues perfecto, tengas el físico impecable, superes cualquier enfermedad, cualquier fractura, cualquier cosa, te sigas parando, porque para ti vale la pena. Es la única diferencia entre un atleta de alto rendimiento y tú. Está cabrón, ¿no? El propósito. El propósito. Su propósito es enorme para ellos. Para los que no entienden el juego, uh-huh, te dirán obsesionado y loco. Sí, porque claro, no entienden el juego por falta de el propósito dentro de ese mismo juego. Sí, por supuesto. ¿Y qué pasa cuando ese atleta o esa persona gana el juego? Bueno. Pasa algo muy chistoso. Pasa que es feliz durante los siguientes 15 segundos y ahora se pregunta, ¿y ahora qué hago? Y fíjense, normalmente cuando... Hay 2 sopas ahí. Sí, cuando un atleta o un actor o alguien que tiene un tipo de propósito que es muy difícil de alcanzar, o sea, por sí mismo es un propósito muy complicado con muchas barreras, en donde mucha gente... Y a ver, tengan esto en cuenta, la gente diciéndote que eres un pendejo, que eso no se puede, que estás soñando, es parte de las barreras, ¿eh? O sea, es parte de las barreras. Es más, date cuenta de que
si eso está ocurriendo, entre más esté ocurriendo, más te estás acercando al propósito. Porque, ay, güey. Wow. ¿Se acuerdan que les dije que era un triángulo? La barrera va a ser del tamaño del propósito y la libertad también. Por eso es un triángulo. Entonces, cuando más te acercas al propósito, más perra se pone la barrera. Entonces, si te estás acercando y cada vez más gente, güey, para que en lugar de decirte que eres un pendejo te lo diga uno, ahora te lo digan 150, es que has avanzado bastante. Por supuesto. ¿No? Y si ahora te dice 1 millón de personas que eres un pendejo, has avanzado mucho más. Güey, apláudetelo, porque ahora la barrera está de ese tamaño. Para que 1 millón de personas sepan quién eres y sepan que eres un pendejo. Es que has hecho algo grande. Has hecho algo muy grande, güey. Entonces, la barrera es del tamaño del propósito. Entiendan eso. O sea, no te asustes por eso. Es del tamaño del propósito, porque es un triángulo. Por eso se llama el triángulo de juegos. ¿Ok? Porque es del tamaño del propósito. Y también aquí está otro truco súper importante. Por eso pierdes el juego. Y esto, para aquellos que son amantes de los deportes, lo van a saber 100%, porque esto ocurre en todos los deportes como ley. Cuando has creado un juego y ya estás a medio juego, y ahora disminuyes tu propósito porque te dieron miedo las barreras, pelas. Nos vamos a echar para atrás para que no nos metan otro. Huevos, 5-0, güey. No te clavan otro, te clavan otros 3. Es horrible como aficionado ver cuando tu equipo está disminuyendo su propósito, porque todos instintivamente sabemos que ahora sí se los va a cargar la chingada. Porque están a medio juego. O sea, esto es muy importante. No es que estás creando un juego nuevo, güey, ya estás a la mitad del partido. No puedes disminuir el propósito a la mitad del partido. Lo único que va a garantizar que superes esa barrera que es del mismo tamaño de tu propósito es que crezcas tu propósito. Es la solución real. Crea tu propósito. Crece tu propósito, perdón. Crece tu propósito para que ahora ese nuevo propósito sea superior a la barrera inicial. ¿Qué va a pasar? Que la barrera también va a crecer, pero bueno, ahora el target que querías alcanzar pues ya es parte del juego, ¿ves? Porque ahora tú eres más grande. Porque ahora tú también eres más grande y tus libertades son más grandes. Del tamaño... ¿Quieres ganar $1 millón? Juega a ser 10. Neta. ¿Sí? O sea, ponte el propósito de hacer 10. Y vas a ver cómo haces $1 millón bastante rápido. Pero trata de hacer $1 millón y la barrera será de $1 millón. Y es una limitación mental muy loca. Sí. Y creo que he escuchado al Gran Cardone hablar acerca de 10x, baby. Esto, 10x, literal. Cualquier meta que tengas, 10x. Busca la forma de hacerlo 10 veces más grande, 10 veces más 10x. Rápido, porque la limitación solo está en tu mente. Claro. Entonces... Y déjenme decirles un secreto de Cardone. Él y yo tenemos al mismo mentor, que es L. Ron Hubbard. Por eso sabe que you fucking 10x. Porque tienes que crecer el propósito si quieres ganar el juego. Hay una frase que nos ibas a leer. Que me llevas emocionando por escuchar. Entonces, esta frase es de L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard, es correcto. Es la definición de la felicidad. ¿Qué te parece si te leo cuál es la definición de la felicidad? Algo profundo. Para todos aquellos que llevan buscando la felicidad, se las voy a definir en este pequeño párrafo. Y dice: la felicidad es la superación de obstáculos no desconocidos hacia una meta conocida y pasajeramente la contemplación del placer o rendirse a este. ¿Ok? Se las voy a partir. Sí. La felicidad es la superación de obstáculos no desconocidos. Esa primera parte es importante. Por eso la gente lucha por esos 15 segundos de gloria. No son desconocidos, ¿ves?
Tú sabes, cuando tú pones un propósito ahí, tú sabes cuáles son los obstáculos. Les voy a contar una anécdota rapidísimo que les va a decir esto. Cuando empecé a estudiar a Grant Cardone, estaba escuchando uno de sus audiolibros. Dije, güey, me voy a poner a escuchar audiolibros cuando hago ejercicio para que mate 2 pájaros de un tiro. Pero cabe mencionar que yo no había hecho ejercicio, creo que desde antes de la pandemia. Llevaba unos años oxidado. Entonces salí al parque aquí enfrente de mi casa y dije, bueno, por lo menos voy a trotar, ¿no? Para empezar a agarrar condición otra vez. Y entonces estaba trotando y ya sabes, esos primeros días que empiezas a hacer ejercicio, güey, que quieres llorar, que no sabes por qué estás haciéndote eso. Y yo estaba escuchando en ese momento esa parte del audiolibro, hablaba del entrenamiento, ¿no? Y de cómo el entrenamiento es básico para una persona. O sea, uno observa a un atleta profesional siendo la palabra clave. Y, güey, ¿cuánto entrena un atleta profesional? 6, 8 horas al día. En su día, sí. ¿No? Y ahora, y él dice, ¿no? Y tú quieres ser un vendedor profesional y no entrenas nunca, ¿no? Entonces estaba hablando de eso. Y pues sí, güey, es muy verdad, ¿no? Claro. O sea, tú quieres ser un profesional en lo que haces y no entrenas nada de lo que haces. Dejaste de estudiar cuando te graduaste de prepa, cabrón. O de la universidad. Y piensas que eres profesional. No, tendrías que estar estudiando y entrenándote diario para cumplir con la definición de un profesional. Entonces, está diciendo esto mientras yo estoy sufriendo una trotada, la trotada más ligera que se puedan imaginar. Güey, literal se me salió una lágrima. Porque en mi mente, en el momento en el que yo dije mientras trotaba, quiero ser billonario, ¿no? Empecé a pensar en toda la gente que conozco, o sea, no que conozco uno a uno, pero de los que sé que son billonarios, ¿no? Y de algunos que sí conozco en México que son millonarios, casi billonarios, y que es gente súper exitosa, ¿no? Y todos tienen en común esto, güey. Todos se paraban súper temprano, eran los primeros en llegar, los últimos en irse, todos son disciplinados, todos estudian, todos, o sea, ¿no? Tienen como este común denominador de acciones exitosas, que la verdad es muy fácil de reconocer. Y aquí cuando les leo, dice, la felicidad es la superación de obstáculos no desconocidos. Güey, yo en ese momento, en cuanto empecé a trotar y escuchaba esto del entrenamiento, supe todos los obstáculos que iba a tener que superar. Que eran pararme temprano, porque a mí me caga. O sea, si yo me puedo parar a las 11 de la mañana, me pararía feliz todos los días. ¿No? Hacer ejercicio todos los días, entrenar todos los días, leer todos los días. O sea, automáticamente cuando puse el propósito claro, supe cuáles iban a ser las barreras de ese juego. Y es lo mismo cuando empiezas un juego. En cuanto tú sabes cuál es el juego y de qué se trata, sabes cuáles son las reglas y las barreras de ese juego. Por eso dice obstáculos no desconocidos. ¿Y qué crees que pasó? Me puse a llorar. Y mientras trotaba, iba diciéndome a mí mismo, yo no soy ese cabrón, yo no soy ese cabrón. ¿No? Diciéndome, yo no soy ese cabrón que se para temprano, porque no lo soy, güey. Hasta que 3 semanas después de pararme temprano y hacer ejercicio todos los días, ahora ya lo soy. Te convertiste en. Y si lo sigo haciendo durante todo este año, pues en un año seré claramente ese cabrón. Entonces, pero bueno, a eso es a lo que se refiere con ese tema de los obstáculos no desconocidos. Uno sabe cuáles son las barreras que va a tener que superar. Y la felicidad es la superación de esas barreras. Voy a pasar a través de esta persona que me dice que mi sueño es una porquería. Y cuando lo superas, ese momento de la superación, esa es la felicidad. Por eso se matan 4 años por 15 segundos de gloria, porque la felicidad es ese momento. Lastimosamente hoy vivimos en una sociedad en la que la mayoría de personas creen que la felicidad es vivir sin obstáculos, sin adversidad. Claro. Quiero ser feliz y no sé cómo. Tienes que vivir los obstáculos. Tienes que estar dispuesto a vivir un proceso de adversidad voluntaria. Es que esta es la clave. Por eso esta es la definición que ha marcado más mi vida sobre la felicidad. Porque no es este concepto de libertad absoluta. No,
Es la verdad, es la superación de obstáculos no desconocidos hacia una meta conocida. Hacia una meta conocida. Y de verdad, no requiere mucho para que se den cuenta de que los momentos en los que más felices han sido fue cuando lograron algo que pensaron, que querían, que en algún momento igual y pensaron que no iban a alcanzar. No hay mayor satisfacción y felicidad que ese momento. Que cuando alcanzas una meta. Y que superaste todos los obstáculos que tenías enfrente para alcanzar esa meta. Pudo haber sido chiquita, Pudo haber sido lograr un permiso para salir. Güey, no hay mayor felicidad para alguien que tiene 12 o 13 años, güey, que cuando va en el coche con sus cuates porque le acaban de dar chance para salir. O se acaba de pelar de su casa, güey, sin que lo cacharan, ¿no? Hubo un obstáculo no desconocido y una meta a alcanzar y la alcanzó. Y no hay mayor euforia y felicidad que ese momento. Y por eso, cuando uno deja de crear juegos conscientemente, los empieza a crear inconscientemente. Porque uno va a buscar la felicidad. Eso está metido en la estructura básica del ser. Porque el ser quiere sobrevivir y la supervivencia es la superación de obstáculos. Y el placer es supervivencia. ¿Sí me explico? O sea, ese placer viene de esa... sobreviví, güey. Comes. La comida es supervivencia y entonces sientes placer. Si comes algo malo, sientes dolor, no supervivencia. Todo eso está conectado. Entonces, al final, no hay forma de que tú vivas una vida sin juegos. Entonces, mejor créalos tú. El juego le da sentido a tu vida y últimamente, desde que escuché este entrenamiento, abro el entrenamiento cuando yo lo comparto, hablando acerca del juego. Antes decía el tamaño de tus sueños determina el tamaño de tu realidad. Luego esa frase evolucionó después de alcanzar la libertad y se convirtió en el tamaño de tus problemas determina el tamaño de tu realidad. Claro. Hoy en día esa frase es el tamaño del juego que estás jugando va a determinar tu realidad. No, ¿sabes qué? Es que me acabas de dar un punto que es súper importante que toquemos. Y es que los problemas son juegos. Tienen la misma estructura. Tienes una meta y tienes a alguien que te dice que no a esa meta. Y ese es un problema. ¿No? O sea, esa es la definición básica de un problema. Una meta contra otra meta. Y el choque de esas metas es un problema. Tú tienes la meta de ir para allá y yo tengo la meta de ir para el otro lado. Y ese choque es un problema. Entonces, los problemas son juegos. Y quien tiene pocos problemas tiene una vida más infeliz porque tiene pocos juegos. Ustedes dense cuenta, esto es algo súper común en las familias de gente muy rica. Los hijos normalmente son unos buenos para nada. Y las esposas se meten todas las pastillas del planeta. ¿Por qué? Porque no tienen problemas. No tienen juegos. Y entonces el juego se vuelve drogarse. O chocar el coche de papá. O empedarse para que papá me salve. O empiezan a crear todas estas cosas locas, güey. ¿Por qué? Porque no tienen problemas. Porque como ya no tienen que preocuparse por qué comer, qué vestir, qué hacer, o sea, no tienen esos problemas, no tienen esos juegos, no tienen barreras reales que a veces el no tener dinero trae. Y entonces están atrapados en esta libertad absoluta en la que es aburridísima la vida. Y empiezan a crear todas estas cosas espantosas. ¿Cómo dentro de esa misma situación hay un Donald J. Trump que hereda 30 millones y dice voy a ser billonario y luego voy a ser presidente? Claro. ¿Por qué? Porque quiere jugar el juego. Y velo, güey. Y entiende el juego. Es imparable el cabrón. Sí, es una locura. O sea, es una pinche locura. No me importa qué opines de él y si estás a favor o en contra o te gusta su política o no. Es imparable. O sea, el cabrón
tuvo esta gran capacidad de decidir crear sus propios juegos a pesar de haber heredado $30 millones. Y quiso ser el programa número 1 en televisión y lo logró. Y quiso hacer bla, bla, bla y lo logró. Y entonces él sigue creándose juegos a él mismo y entonces sigue siendo chingón en ese grado. Porque digan lo que digan, 57 o no sé cuántos, no más, 70 millones de gringos, ¿no? Votaron por él en la última elección. Está cabrón, ¿no? O sea, a cierto grado es exitoso. Es eso. Tienes juego, estás creando juegos, estás poniendo propósitos en tu vida, estás dispuesto a tener un chingo de problemas. Hay que estar dispuesto a tener un chingo de problemas. Y vas a ser muy feliz, créeme. Entre más juegos, entre más problemas tengas, más feliz vas a ser. Porque justo estás en esos problemitas del día a día, estás logrando felicidad. O sea, superas una meta chiquita del día de hoy, que es un problema de, ¿cómo consigo este cliente? ¿Cómo cierro este cliente? ¿Cómo conozco a esta niña? ¿Cómo consigo que me dé su teléfono? O sea, estos problemas te empiezan a dar felicidad y esa felicidad se acumula y se vuelve más motivación y entonces tus propósitos crecen y empiezas a jugar más y eres más exitoso. Por eso debes de estar dispuesto a tener un chingo de problemas, porque además les voy a decir algo que pasa muy cabrón en la mente cuando uno tiene pocos problemas o poco de lo que sea. Se aferra a lo poco que le queda. ¿Alguna vez vieron el video, seguramente, de las empanadas de este güey? Te compro todas tus empanadas. No, pues ¿qué vendo? ¿No? Uh-huh. Si no, después ¿qué vendo? Cuando alguien siente que tiene poco, se aferra a eso porque es lo último que le queda. ¿Sí me explicó? Es el pequeño problema que le da sentido a su juego. Claro, ¿no? Entonces, uno se empieza a aferrar. Por ejemplo, de verdad, para todos aquellos que estén en ventas, no me van a dejar mentir. Tienen de repente un momento en el que tienen un prospecto. Y esa venta, que normalmente debería de durar una semana, se prolonga un mes. ¿Por qué? Porque tienes un cliente. Y si lo cierras, ¿cuántos clientes te quedan? Si cierras esa venta, te quedan 0 clientes. Y cuando te pregunten cómo vas, no, pues ahí tengo un seguimiento muy bueno. Entonces no lo vas a poder cerrar. Claro. Y se va a meter todo el universo para que no lo cierres, porque te vas a quedar sin clientes. Pero si y es igual de mágico, de repente te llegan 3 prospectos nuevos y ese que estaba atorado, ¡pum!, se desatora. Porque ahora tienes más. Uh-huh. Entonces, hoy tienes un problema que no se resuelve en tu vida. Aquí está la respuesta. Es porque es el único problema que tienes en tu vida. Y entonces te vas a aferrar a ese problema porque es el único juego que tienes en tu vida. Y no vas a ganar un juego que si lo resuelves, ahora no hay juegos. Y es un cambio de estado mental que cambia todo. Literalmente lo cambia todo. Antes huía de los problemas, buscaba la comodidad. Uh-huh. Cambió mi propósito. Hoy enfrento problemas y busco la incomodidad. El camino de la adversidad voluntaria es el camino a la felicidad. Exacto. Y entre más grande el problema, más diversión. Más divertido, más grande es el propósito, más grande es el sentido. Y entonces el juego crece y crece y crece. Y te encuentras en un ciclo virtuoso en el que tu vida cada vez es mejor, sí, y mejor y mejor. Y aunque tus problemas son enormes. Es más divertido. O sea, me encanta cómo hay mucha gente que ataca a los billonarios como pensando que eso es fácil. No mames. Es el un día en sus zapatos te destruiría. A ver, neta, quien sea, quien esté escuchando este podcast, ¿alguna vez ha tenido, vamos a traducirlo a dólares para que sea un poco más universal, güey, $500 o $1,000 en la bolsa en ese momento? Tienes una gran cantidad de pedos. Y automáticamente cuando tienes $1,000 en la bolsa, tienes pedos. Porque o alguien te los va a pedir, o te los puedes gastar, o se te pueden acabar. O sea, empieza a haber problemas con tener. Güey, imagínate a alguien que tiene 10 billones de esos. Tiene bastantes problemas.
¿no? Tú crees que tienes problemas por manejar a tu pareja, güey. Imagínate a alguien que tiene que manejar a 300 empleados. Que todos tienen pareja. Hijos, familias se enferman, están luchando por alcanzar una mejor vida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de verdad, tú tienes un negocio pequeño que estás emprendiendo con tu amigo y tienes pedos con tu amigo y a veces tu amigo no se motiva y no... Ahora imagínate tener 300 o 1000 o 5000. Pero ojalá tuvieras esos problemas. Yo deseo tener esos problemas. Lucho todos los días por tener esos problemas. ¿No? Ojalá. Ahí está. Y eso es lo que estamos buscando y seguiremos buscando. Creo que el liderazgo es la profesión mejor pagada del mundo porque Seguro. requiere que estés dispuesto a enfrentar Todos los problemas. todos los problemas. Ujú. Como un campeón, Como un champ. como un champ. Pero además te voy a decir algo muy bonito que pasa. Y creo que te pasó a ti y se los puedes compartir de tu experiencia. Que al final, cada vez que empiezas a ganar esos juegos que tú sí creas, el autoestima, ese amor propio que en algún momento pudiste haber perdido, esa falta de confianza, esas inseguridades, cada vez empiezan a ser más pequeñas. Porque te das cuenta que puedes ganar. Sí, vas recuperando y construyendo aquello que en algún momento te robaron o destruiste de manera inconsciente. Sí. Y entonces te vuelves nuevamente poderoso. Exacto. Muy bien, champ. Muy bien, champ. Eres ese cabrón. Eres ese cabrón. Muchísimas gracias Gracias, champ. por compartirnos este gran entrenamiento. Lo voy a escuchar una y otra vez. Sé que muchísimas personas de las que están escuchando este podcast lo necesitaban. El tamaño del juego que estás jugando va a determinar tu realidad. El tamaño de tus problemas determina tu realidad. Así que ponte un propósito más grande. Crea un propósito más grande. No te va a caer un día. Lo tienes que construir, lo tienes que crear. Sí. Y entonces tu vida empieza a cambiar. Empieza a cambiar y a crear una nueva realidad. Muchísimas gracias por esta información. Fue de muchísimo, muchísimo valor. Gracias. La diste en abundancia y creo que todo lo que das en abundancia regresa a ti en abundancia. Entonces, Gracias. Les quiero dejar en abundancia un link, ok, a ver si lo ponemos en los comentarios, sí, de un video que incluso te recomendé, que habla mucho más a detalle y te da más ejemplos y de otros conceptos que creo que les pueden ayudar mucho. Ojalá vean esa película y que sean muy exitosos. muy bueno y explica exactamente este triángulo de juegos. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Denle me gusta a este video, suscríbanse al canal y creo que eso es todo. ¿Listo, amigos? Tomo Genesis, olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí. Todita tu mentira ya me la comí. Y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí. Dime, ¿cómo así?